más cordial bienvenida a esta sesión académica organizada por la Sociedad de Médicos Generales Certificados del Estado de Tabasco. Es un honor para nuestra institución ser sede de espacios que fortalecen la actualización médica continua y promueven la actualización científica en beneficio de nuestra comunidad. Agradecemos la presencia de quienes hoy nos acompañan de manera presencial y a nuestro auditorio, así como a quienes se conectan a través de las transmisiones en vivo por Facebook y YouTube. Le cedemos los micrófonos al doctor Carlos Arturo Sánchez Jerónimo para que nos den unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Esta es la tercera ponencia que tenemos de la sociedad en el año. Y bueno, para no darle mucho tiempo a la plática de la doctora, que es muy interesante, me permito presentar a la doctora María Genoveva Bravo Recedis. Ella es médico hematólogo. La doctora es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialista en hematología clínica por la UNAM, del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tiene certificación vigente por el Consejo de Hematología, diplomados en Inmunohematología, Banco de Sangre y Hemostasia. Dentro de su vasta experiencia laboral, labora en el Hospital Regional de Pemex, tiene su consulta privada en el Hospital AIR, en el Hospital del Sureste y en la Clínica de Sierra en Teapa. Es responsable sanitario en servicios de transfusión y fundadora del Banco de Sangre del Hospital AIR. Doctora, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Bueno, esta plática me es de mucho interés compartirla con ustedes porque en el día a día de las interconsultas que nos llegan a hematología vemos mucho pues que a veces hay dificultades para interpretar una citometría hemática. Yo creo que es súper importante que los médicos generales puedan conocer bien cuáles son los parámetros, qué significa lo que mide cada parámetro, cómo interpretarlo, para poder, desde ustedes mismos en su primer nivel de atención, o poder dar un tratamiento oportuno y poder solicitar, es decir, realizar el protocolo diagnóstico solicitando las pruebas necesarias. A veces hay pruebas que no son completamente necesarias y frecuentemente me sucede que pues anemia, de inmediato la valoración de hematología, o anemia es igual a hierro. Sí, la deficiencia de hierro es la anemia más común aquí y en todo. Bueno, pues yo les quiero compartir mi alma mater. En las tardes a ver microscopio, pasar visita y posteriormente pues me fui aquí a Centro Médico Nacional donde hice muy buenos amigos. En mi generación egresamos dos varones y pues yo, la más chiquitita, y pues hematólogo que no se toma foto En el microscopio no es hematólogo, y aquí estamos. Bueno, vamos a empezar a recordar cómo es que se producen las células hematopoyéticas. Las células hematopoyéticas tienen su origen desde edades muy tempranas de la embriogénesis. A partir del día 15 a 17 empiezan a producirse estas células que vienen primeramente del saco vitelino. Del saco vitelino salen estas células que se llaman hemangioblastos, que son células que son capaces de producir células tallo o células hematopoyéticas, las células madre. También las células madre tienen su origen en el endotelio primitivo, y estas células, a través de una serie de interacciones genéticas y a través de interacciones con el célula-célula y con pues, productos de la transcripción, se diferencian en dos líneas celulares importantes. Esta célula hematopoyética tiene características muy importantes. Tiene capacidad de autorrenovarse y tiene capacidad de diferenciarse, desde una célula primitiva hasta células comprometidas.
Las células comprometidas son las que dan origen a los progenitores linfoide, la célula progenitora linfoide común y la célula progenitora mieloide común. La célula progenitora linfoide común a su vez da origen a los linfocitos, los que conocemos, los linfocitos T, los linfocitos B y las células natural killer o células asesinas naturales. Las células B ya conocemos que son estas células súper importantes para producir anticuerpos y están involucradas también en la diferenciación de esas células plasmáticas y células de memoria. Y las células T participan también en la inmunidad y tienen interacción con el complejo de histocompatibilidad mayor y tienen interacción también con otras células. Las células natural killer son aquellas que no requieren una activación antigénica para poder interactuar y eliminar su objetivo. Y bueno, en las células progenitoras mieloides comunes vemos que tienen la capacidad de diferenciarse hacia megacariocitos eritrocitos. Los megacariocitos son las células progenitoras de las plaquetas. Esta célula solamente vive dentro de la médula ósea. Y el eritrocito, pues sabemos que pues, son parte de las células que vemos en una sangre periférica. Y los precursores mieloides, que son los que nos van a dar neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, basófilos, eosinófilos. Los monocitos, a su vez, se pueden seguir diferenciando, existen en todos los tejidos, incluso en el cerebro, pero no como monocitos como tal, sino como células dendríticas y macrófagos. Bueno, hablando ya como tal de los leucocitos totales o células blancas tienen un valor normal en la sangre periférica de 4.000 hasta 11.000. La mayoría de los laboratorios nos pone un rango de 10.000. Hay que saber interpretar que no todos los laboratorios nos van a poner los rangos de referencia. ¿De qué dependen los rangos de referencia? De la edad del paciente. Los neonatos tienen valores más altos de leucocitos y hemoglobina. Y como parte de la fisiología humana, estos leucocitos y esta hemoglobina va cayendo conforme pues los meses, las semanas y los meses. De tal manera que en un adulto podemos tener hasta 11.000 leucocitos como valor normal. ¿De qué depende? Las personas que fuman pueden tener entre 10 y 11.000 leucocitos como un valor normal, ¿sí? Los neutrófilos son las células más abundantes de las células de la sangre periférica. Aproximadamente un 50-60% de las células son neutrófilos. El valor normal es importante que veamos no el porcentaje, sino los valores absolutos. Desde ahí tenemos que hacer esa corrección en la interpretación de una citometría hemática. No valoramos porcentajes, los porcentajes son relativos, valoramos valores absolutos. Y si el laboratorio no nos da el valor absoluto, hacemos nuestra reglita de 3, como nos enseñaron pues en la primaria, ¿sí? Entonces, de tal manera que un valor normal absoluto es desde 1.500 hasta 7.500. Lo ideal es de 1.800 para arriba, pero podemos dar chance de un punto de corte de 1.500 como valor mínimo normal de los neutrófilos. Recordemos que un pequeño porcentaje de células de este estirpe son bandas. Sin embargo, no deben de ser mayor de 500 células en valor absolutos en la circulación periférica. ¿Por qué son importantes los neutrófilos? ¿Qué características tienen? Son células fagocíticas, son células que tienen una gran capacidad de llegar al sitio de inflamación. Los sitios de inflamación pueden ser relacionados con procesos infecciosos o no. Estas células tienen la capacidad de marginarse en el endotelio cuando hay citocinas inflamatorias, cuando hay alguna lesión. Al marginarse van a rodar a través del endotelio, a través de la expresión de selectinas, que son moléculas de adhesión que saca el endotelio para atrapar los neutrófilos, específicamente la selectina E de endotelio. Entonces rueda, se fija, y al fijarse aquí a la E-selectina tiene la capacidad de atravesar las
los espacios entre células endoteliales, a esto se le llama diapédesis de neutrófilos. La diapédesis de neutrófilos, si nos fijamos aquí, se está deformando la célula, pero tiene una gran capacidad de hacer esto y volver a retomar su forma. Cuando llega al tejido inflamatorio, ¿qué es esto? Aquí va a llegar a través de ciertas sustancias, reacciones que se llama quimiotaxis, que es la interacción con interleucinas inflamatorias, va a llegar a reconocer, por ejemplo, una bacteria o un hongo, que son las principales funciones de un neutrófilo, fagocitar bacterias y hongos. De esa manera fagocita la bacteria y a través de otra serie de reacciones va a llegar a aniquilar a la bacteria. Bueno, entonces, entendiendo todo este rollo que hacen los neutrófilos, vamos a poder entender mejor por qué se elevan y por qué nos van a bajar los neutrófilos. La mayoría de las neutrofilias se deben entonces a reacciones inflamatorias, son reacciones transitorias que toda vez que se quita el estímulo nocivo tiene que normalizarse el valor de neutrófilos. Entonces, no nada más es infección, sino también cualquier tipo de inflamación. Lo vemos frecuentemente en los pacientes de reumatología, que pueden tener neutrofilia, leucocitosis y no necesariamente tener una infección. También aquellas personas que acaban de hacer ejercicio pueden tener niveles elevados de neutrófilos de igual manera, de manera transitoria, un estado posictal, un estado también inflamatorio agudo grave, como por ejemplo las quemaduras, los posoperatorios, los infartos al miocardio, y afortunadamente pocas veces se asocia a malignidad. También recordemos que varios fármacos que utilizamos con frecuencia pueden inducir neutrofilia, como cuáles, pues por ejemplo la norepinefrina, los esteroides nos pueden dar neurofilias. También algunos anticonvulsivantes pueden producir neutrofilia. Las neutropenias es lo que menos comúnmente vemos en el día a día, sin embargo en la vida hospitalaria se ven con frecuencia, sobre todo en estados sépticos. Los neutrófilos se van a agotar cuando el estado nocivo se perpetúa. Por ejemplo, los pacientes con infecciones crónicas como la tuberculosis, muchas veces se dice que tienen más daño no precisamente asociado al propio bacilo, sino a todas las citocinas, toda la actividad inflamatoria que van a liberar los neutrófilos. Los neutrófilos tienen 3 tipos de gránulos en su citoplasma que van a tener capacidad lítica, y eso es lo que perpetúa el daño. Entonces, cuando hay una inflamación crónica puede haber agotamiento del reclutamiento de los neutrófilos y haber descenso de esto, como yo les comentaba, micobacterias, sepsis, fármacos. Las enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoide con el síndrome de Felty, vemos un paciente con esplenomegalia y con neutropenia. Los pacientes con hiperesplenismo, por ejemplo, los cirróticos o cualquier tipo de hiperesplenismo nos puede dar citopenias, pero de todas las líneas celulares, no nada más los neutrófilos. Y el déficit de estas vitaminas B12, ácido fólico, cobre, nos van a dar deficiencia de de estas células, y en general no de manera aislada. Ese es un puntito importante cuando interpretamos y vemos una neutropenia. Tenemos que ver, es aislada, se relaciona con otras citopenias, para poder entonces hacer un interrogatorio dirigido y solicitar los estudios pertinentes. Y también, pues, lo que les comentaba, afortunadamente la malignidad lo pongo siempre hasta el final porque no es lo más común. Y lo menciono también porque los propios pacientes nos dicen, tengo una enfermedad en la sangre, me voy a morir. O sea, eso es como que lo que piensan de inmediato, la anemia me va a dar leucemia. No. ¿Sí? La anemia puede ser un signo, un hallazgo de una enfermedad maligna, pero no es lo habitual. Bueno, ahora vamos a hablar de otras células que son los monocitos. Los monocitos son las más grandes que vemos en la circulación periférica. Los monocitos tienen la característica de tener mucho citoplasma, pueden tener vacuolas en el citoplasma, tienen unos gránulos muy finitos. Pueden tener vacuolas, ya lo había mencionado, y la relación núcleo-citoplasma casi siempre es 1:1. Tenemos un núcleo muy grande
y el núcleo puede ser cerebriforme, en forma de guantecito como de béisbol, doblado sobre sí, plegado, a eso le llamamos cerebriforme. Y lo pueden confundir algunas veces en el laboratorio con blastos. ¿Por qué? Porque son células grandes, porque están vacuolados, pero la diferencia con un blasto es la cromatina. No todos los blastos tienen nucleolos, ¿sí? Aquí es la cromatina. Vemos cómo esta cromatina nos permite ver a través de la luz. Eso quiere decir que es una cromatina madura. ¿Dónde se pueden ver incremento de los monocitos? Bueno, en estados inflamatorios. Esas son células muy importantes también para la actividad contra bacterias y hongos. Aquí menciono nuevamente la tuberculosis, endocarditis, sífilis, bueno, enfermedades graves infecciosas y sobre todo crónicas. También enfermedades de la colágena nos pueden dar incremento de los monocitos y muy característicamente también la sarcoidosis. La colitis ulcerativa, pocas veces malignidad. ¿Cuándo nos van a bajar los monocitos? En realidad, en muy pocas ocasiones. ¿Por qué? Porque la cantidad total en la circulación periférica es muy baja. Entonces lo podemos ver en casos de bacteremia grave y en el uso de esteroides. Los eosinófilos son otras células, son un poquito más comunes que los basófilos. El valor normal es hasta 350 células por microlitro. Son células también de un tamaño grande, característicamente tienen muchos gránulos en el citoplasma, color rojo ladrillo. Su núcleo es bilobulado, aquí vemos los dos lóbulos que tiene el núcleo, que están conectados por un puente delgado. También tienen gránulos en su citoplasma que tienen actividad principalmente para mediar las reacciones alérgicas y contra parásitos. Están en estrecha relación su función con los basófilos, uno regula al otro. Podemos ver que se incrementan los eosinófilos entonces en toda reacción alérgica, parasitaria y también en muchas enfermedades reumatológicas como el síndrome de Short-Strauss, granulomatosis de Wegener, artritis reumatoide, poliarteritis nodosa, lupus, esclerodermia y así nos vamos con muchísimas enfermedades reumatológicas. La infección también por el VIH nos puede dar este tipo de reacciones, los esteroides, si se fijan los esteroides casi están involucrados en todo. Las gastroenteritis alérgica, el CUSI, la insuficiencia adrenal, esto es muy importante, pero va a haber otros síntomas clínicos para poder establecer ese diagnóstico de insuficiencia adrenal, hipotensión arterial, alteraciones de la glicemia, etc. Y la malignidad pocas veces se ve involucrada también. ¿Cuándo es de relevancia que la cantidad de eosinófilos esté elevada? Cuando está por encima de 1500 tomada en 2 mediciones en el mismo mes. Entonces tenemos una eosinofilia persistente de ese valor, entonces hay que buscarle, principalmente medirle los niveles de inmunoglobulina E y pues buscarle parásitos. Y sobre todo si está por arriba de 5000, entonces ahí es cuando empezamos a pensar en un síndrome hipereosinofílico idiopático o en malignidad. Hay algunas leucemias que se asocian a malignidad, a eosinofilia y los linfomas. Los linfomas de Hodgkin nos pueden dar eosinofilia y nos pueden dar por esta manera prurito. Bien, hablemos de los basófilos, que son las células todavía más raras en la circulación periférica. Su valor es hasta 100 por microlitro. Como les comentaba, su principal función es mediar las reacciones contra parásitos y hongos y las reacciones alérgicas. Sus gránulos son gruesos, son azurófilos, vemos un azul intenso y ocupan los gránulos casi todo el citoplasma. Son células que no fagocitan. Su principal función es a través de la liberación de histamina, que la histamina sabemos que tiene una función de vasodilatación y de esta manera a la histamina pues mediar también la liberación de inmunoglobulina E. Bueno, ahora hablemos de los linfocitos. Los linfocitos tienen un tamaño muy parecido a los eritrocitos. Son células de un tamaño pequeño,
Su relación núcleo-citoplasma es alta, es decir, el núcleo es mucho mayor, el citoplasma es escaso, no son células que tengan gránulos en el citoplasma, y estas células son importantes para mediar como les comentaba, las reacciones antígeno-anticuerpo. Son células que producen anticuerpos. La gran mayoría de los linfocitos en la circulación periférica son linfocitos T. Son células que nacen en la médula y terminan su maduración en órganos secundarios. ¿Cuáles son estos órganos? El timo, el vaso, el sistema retículo endotelial. En el hígado también pueden terminar de madurar los linfocitos. Y estas células las vemos que frecuentemente se nos alteran en la citometría hemática, casi siempre por infecciones virales al inicio. Hay otras infecciones que desde un inicio nos van a bajar los linfocitos y que son parte de los criterios diagnósticos para este tipo de infecciones. Pero aquí, por ejemplo, en los niños, que es muy común que nos estén reportando linfocitos atípicos. Linfocitos atípicos. ¿Quién sabe qué serán los linfocitos atípicos? Bueno, son estas células grandes, son células activadas, pero son benignas. Aquí los puse, vean la diferencia con un linfocito maduro. Son muy grandes, tienen un citoplasma que incluso se parece al del monocito. Este es un monocito, miren cómo la diferencia, está más cerebriforme el núcleo y tiene vacuolas su citoplasma. Los linfocitos también pueden tener vacuolas, pero no es común. Ni siquiera los linfocitos activados es común que tengan vacuolas. Su núcleo, si lo vemos, como yo les decía, nos deja ver a través de la luz. Eso nos quiere decir que es un linfocito maduro, solamente está activado porque está atacando un proceso infeccioso, principalmente viral. Ahora hablemos de las plaquetas. Las plaquetas son células muy activas con una alta tasa de recambio. Por eso mismo su intervalo de referencia es muy amplio, desde 150,000 hasta 450,000. A veces me preguntan los pacientes, tenía el mes pasado 300,000 plaquetas y ahorita tengo 150,000. ¿Ya me bajaron las plaquetas? No, sus plaquetas son normales, están dentro del intervalo de referencia de normalidad, por lo tanto no hay ninguna patología por ahí, a menos de que el paciente tenga otros síntomas, ¿no? Que quiera decir que lo tengamos que estar monitoreando porque a lo mejor tiene fiebre, no se está bajando de peso, etcétera, tiene ganglios, pero si no hay nada en absoluto, pues entonces está dentro de su normalidad. Las plaquetas son células muy chiquitas, tienen una medición de 7.5 hasta 11.5 femtolitros, son estos chiquititas que vemos aquí, las estamos comparando con el tamaño de los eritrocitos. También tienen granulaciones en su interior, ¿sí? Y ahí ellas nos van a liberar factores de coagulación, se pegan entre sí, que esta es una característica importante. Las plaquetas pueden formar una red cuando se activa la coagulación. Esa red, yo siempre les digo a los pacientes cómo es un racimo de uvas. Las uvas son las plaquetas y los tallitos del racimo son el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand es muy importante para formar el primer coágulo que se produce en la coagulación, que es el coágulo plaquetario, y que si no hubiera suficiente factor de von Willebrand o su función es ineficaz, el paciente va a tener sangrados aunque sus plaquetas sean normales, ¿sí? Entonces la coagulación depende de plaquetas y factores de coagulación, aparte de los que conocemos, el 8, el 9, los más comunes, el factor de von Willebrand. La cantidad y la función de las plaquetas es importante. Por ejemplo, hay pacientes que tienen 1,000,000 de plaquetas y no trombosan, al contrario, coagulan. ¿Por qué? Perdón, no sangran, al contrario. Perdón, ya me equivoqué. No trombosan, al contrario, coagulan. Sangran. ¿Por qué sangran? Porque tienen una enfermedad de von Willebrand adquirida, porque son tantas las plaquetas que el factor de von Willebrand no les alcanza. Entonces, lo que yo les mencionaba, y empiezan a sangrar. Y hay pacientes que también pueden tener 50,000 plaquetas y no hay ningún sangrado, no hay ningún moretón, porque su función de esas plaquetas es propia, es adecuada. Entonces, cuando veamos cifra de plaquetas bajas, hay que establecer qué síntomas tiene el paciente y cuál es su riesgo.
Si tiene factores de riesgo para sangrar, por ejemplo, es un paciente de la terapia intensiva que está con fiebre, que está con sondas, que está intubado, pues no me voy a esperar a que le bajen las plaquetas pues por debajo de 50,000 porque está con fiebre y es un paciente de muy alto riesgo. Pero si es un paciente ambulatorio que me llega con 30,000 plaquetas y prácticamente está asintomático, la verdad es que no hay alguna emergencia o algo que tengamos que transfundirle. A eso me refiero con emergencia. Hay que abordarlo, pero no tenemos por qué transfundirlo. Mucho menos tampoco repletarlo de esteroides. Bueno, entonces la causa más común de la elevación de las plaquetas es la inflamación, las infecciones, fármacos, nuevamente los esteroides, la norepinefrina, algunos anticonvulsivantes, las neoplasias mieloproliferativas, dentro de la más común, pues la leucemia mieloide crónica, y cualquier neoplasia mieloproliferativa crónica nos puede elevar plaquetas. ¿Qué nos va a bajar las plaquetas? Lo más común, la pseudotrombocitopenia o falsa trombocitopenia, que ahorita les voy a explicar qué es. La sepsis, fármacos, neoplasias y autoinmunidad. Una pseudotrombocitopenia es esto. Si se fijan en la anterior, estoy poniendo las plaquetas chiquitas pero despegadas entre sí. Se alcanzan a ver sus granulaciones. Entonces, son plaquetas con un tamaño más o menos homogéneo, podemos ver algunas más grandes que otras, pero cuando predominan las plaquetas grandes y su volumen plaquetario medio es alto, es porque puede ser plaquetas que de manera prematura salieron de la médula por algún estímulo, por fármacos o por un sangrado agudo. Ahora vamos a poner esta otra imagen. En esta otra imagen vemos cómo las plaquetas están pegadas entre sí. Les mencionaba que cuando se activa la coagulación, es decir, desde el primer momento que le están clavando una aguja al paciente para tomarle una muestra, ya se activó la coagulación. Desde ahí se activa la coagulación, se secretan sustancias inflamatorias, se produce vasodilatación, llegan las plaquetas, llegan al sitio endotelial dañado y empieza a haber una interacción con el endotelio y empieza a haber igual interacción, plaquetas, factor de von Willebrand, plaquetas para que se forme esta red, que es el primer coágulo, pero esto se produce en el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa en la falsa trombocitopenia? En el tubo de muestra de biometrías hemáticas vemos que la mayoría son con tubo tapa lila. Este tubo tiene un anticoagulante en particular que se llama EDTA. Algunas personas, menos del 1% de la población en general, va a tener una facilidad para pegarse y esta reacción que les comenté que se produce en el cuerpo se va a producir dentro del tubo de la muestra, pero es por un artefacto dentro del tubo de la muestra. Las plaquetas cuando se ponen en contacto con ese anticoagulante se van a agregar y esto entre más tiempo pase de que yo le tomo la muestra, hay laboratorios que tienen muchas muestras que procesar. Hay veces que hay pacientes que si ya pasaron 10 minutos, entre más tiempo les dé, más tiempo le doy de que suceda esto. Y entonces las plaquetas se me van a estar pegando de tal manera que el citómetro distingue a las células por tamaño y por complejidad. Esto ya no parece una plaqueta. Ya el equipo puede pensar que es una célula por el tamaño y no lo va a contar como plaqueta. Y también pues se me van a estar pegando, se me van a consumir y el equipo siempre me va a estar reportando trombocitopenia. ¿Qué es lo que se tiene que realizar? Verificar el frotis de sangre periférica y en el frotis de sangre periférica ver si no nos reportan agregados plaquetarios. Si nos reportan agregados plaquetarios tenemos que pedir una cuenta corregida de plaquetas o cambiar nosotros la indicación y pedir una citometría con otro anticoagulante. Los de tapita azul son en citrato y los de tapita verde son con heparina. De esta manera nos evitamos esta reacción in vitro y entonces podemos tener un mejor conteo de plaquetas, ¿sí? Otra manera de pseudotrombocitopenia es el satelitismo plaquetario. Este es un neutrófilo y alrededor del neutrófilo se están pegando todas las plaquetas y sucede lo mismo. Es
exactamente el mismo mecanismo y entonces hay que solicitarlo. Me ha sucedido que a veces se sigue mandando al servicio de hematología pacientes por trombocitopenia y resulta que es por este motivo, porque ya quien lo está volviendo a valorar no solicita esta especificación en la solicitud del paciente, es decir, que se cambie el tipo de anticoagulante o que se haga un conteo manual. Y lamentablemente no todos los laboratorios nos hacen un frotis de sangre periférica, o sea, nada más lo que sale del equipo y ya. Todo laboratorio pues tiene que hacer un frotis de sangre y tiene que ser revisado por el químico. Doctora, sí. ¿Por default el laboratorio no debe de ser? Pues se supone que sí, pero por ejemplo hay laboratorios institucionales que no lo hacen. Bueno, entonces por eso vamos a tener esta valoración subsecuente en hemato. ¿Verdad? Pero ustedes ya lo van a saber y ya van a poder con todo. Bueno, entonces hasta aquí estamos bien. Ahora vamos a hablar del eritrocito. El eritrocito son estas células de un color rojo porque tienen hemoglobina y característicamente no tienen organelas, no tienen gránulos, no tienen núcleo, no tienen mitocondria, no tienen aparato de Golgi, no tienen nada. Lo único que contienen es hemoglobina, porque su función es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos. Por esto necesitan mayor espacio. Otra característica es que tienen una palidez central, aquí la vemos, y la palidez no debe ser mayor a 1/3 de su diámetro total, porque si es mayor de 1/3, entonces decimos que es hipocromía. Y eso frecuentemente lo podemos ver de primera instancia en deficiencia de hierro. Todos tienen que tener un color homogéneo, similar. Si tienen diferentes tonalidades de rojo es porque hay mayor concentración de hemoglobina en unos que en otros y eso se llama policromasia. Vamos a ver ahorita cuáles son todas las alteraciones que nos va a describir el laboratorio, porque sí nos las describe cuando hacen el frotis y tenemos que interpretar porque a veces ahí está el diagnóstico. Otra característica es que si lo vemos de perfil es como una dona, pero su centro es más delgado que la periferia, es decir, es un disco bicóncavo que tiene un citoesqueleto que le permite deformarse cuando atraviesa por los microcapilares, por la microcirculación de los tejidos. Esta característica le permite pues no hemolizarse y no liberar la hemoglobina, que esa es su función. Por eso puede pasar por todos los vasos sanguíneos que se le antoje. Y como les decía, su tamaño es muy similar a los linfocitos y aquí en esta fotografía pues comparamos las plaquetas con los glóbulos rojos. Y aquí pues todos se ven bonitos, se ven con una distancia similar entre uno y otro. Esta distancia la toman por un potencial eléctrico, una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial es importante para que no aglutinen entre ellos, tiene que haber un espacio, ¿sí? Los valores de la hemoglobina dependen de la edad, dependen del sexo, dependen de la altura sobre el nivel del mar, dependen del pH y dependen de la temperatura. De todos esos factores depende. Entonces, si nosotros entendemos eso, no nos vamos a guiar nada más en los valores de referencia, porque si nos ponemos a analizar cuáles son los valores de referencia de un laboratorio y de otro, todos son diferentes. Y si nada más vemos cuál es la rayita que está arriba y cuál es la rayita que está abajo, pues no estamos interpretando una biometría. Entonces, el valor aquí en Tabasco, que estamos incluso por debajo del nivel del mar, es menor que si nos vamos a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Los valores entonces en una mujer es de 12 a 14 gramos por decilitro. En la embarazada es menor, sobre todo a partir del segundo trimestre, y esto es un cambio fisiológico por un efecto dilucional
que se produce conforme avanza la edad gestacional e incrementa el volumen plasmático. Las plaquetas también tienen este efecto en muchas embarazadas. Después del segundo trimestre puede haber un descenso de plaquetas, pero nunca menor de 80,000 en ninguna edad del embarazo, ¿sí? Si las plaquetas en una embarazada están por debajo de 80,000, entonces no es una trombocitopenia gestacional. Ahora, si las plaquetas están bajas desde el inicio del embarazo, entonces tampoco es gestacional, ¿sí? Algo ahí estaba pasando ya desde antes de embarazarse, o puede ser una pseudotrombocitopenia, que es lo primero que tenemos que descartar. En el varón, el valor normal de hemoglobina es de 13 a 15 gramos. Es importante evaluar muchos parámetros en los eritrocitos, como el valor del hematocrito, que nos lo reportan en porcentaje. Siempre debe ser menor de 48 en la mujer y menor de 49 en el varón. Valores por encima es porque el paciente, por ejemplo, en los quemados hay disminución del volumen plasmático, hay hemoconcentración, o ya podemos empezar a pensar, sobre todo si esto es persistente con los meses y sin otra causa que lo explique, en una policitemia rubra vera, que es una enfermedad mieloproliferativa crónica. Ya se debe a mutaciones donde constitutivamente se está activando la producción de glóbulos rojos porque el receptor de eritropoyetina está en modo on todo el tiempo. Entonces, el aumento de la hemoglobina lo vemos cuando hay datos de hipoxia, posterior a una hemorragia aguda, que es lo que muy comúnmente podemos ver en no hemoglobinopatías, también cuando hay presencia de quistes renales, presencia de fármacos, algunos, por ejemplo, pues los esteroides, comúnmente también los hombres que se inyectan testosterona, ¿sí? Hay personas también que se inyectan eritropoyetina porque tienen anemia y mi vecina me dijo que a ella le fue bien con eritropoyetina, entonces yo me inyecto eritropoyetina y llegan con niveles elevados de hemoglobina. Entonces, cuando tenemos un paciente así, tenemos que indagar fármacos, ¿sí? Y las otras sintomatologías que pueden incrementarlo. Las mieloproliferativas, afortunadamente, poco comunes. Doctora, pero en el caso de los pacientes con insuficiencia renal. Los pacientes con insuficiencia renal pues van a tener anemia. Ahorita voy a explicar por qué tienen anemia, ¿sí? Después de que baja la depuración de creatinina de 60 para abajo, todos van a empezar a tener anemia, todos los pacientes. También ellos pueden tener policitemia cuando tenemos dosis muy altas de eritropoyetina. Sí, pero ahí, por ejemplo, relacionarlo con la cuestión de la disminución de los niveles de, ¿cómo se llama?, de plaquetas. Sí, los pacientes con insuficiencia renal por la uremia tienen también coagulopatía. Sus plaquetas están afectadas en cantidad y en calidad. Sí, porque es común, o sea, que disminuye en caso de insuficiencia renal. Las preguntas al final, doctor. Ok. Ya al final, todas las preguntas, por favor. Sí, anótelas, mi doc. Bueno, entonces aquí estamos viendo a grosso modo cómo se regula la eritropoyesis. La eritropoyesis depende de que la médula esté sana, de que los riñones estén sanos, de que no haya estados hipóxicos. Bueno, el estado hipóxico va a estimular que los riñones produzcan eritropoyetina. La eritropoyetina a su vez va a incrementar la eritropoyesis en la médula ósea y esta eritropoyesis depende de vitaminas, interleucinas y factores de crecimiento. Las vitaminas más importantes para la eritropoyesis son el hierro, la cobalamina y el ácido fólico. Aquí están los distintos estadios de maduración de un eritroblasto: proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático o picnótico. Si se fijan, todos estos tienen núcleo, pero todos estos están en médula. El vaso es el órgano que nos va a empezar a quitar las organelas del eritrocito. Y aquí está ya el reticulocito, que es previo, que está en médula y que también hay en circulación periférica, pero ya no tiene núcleo, ¿sí? Y el eritrocito maduro, como les dije, pues no tiene ninguna organela. Nutrientes para el eritropoyesis.
Es importante esta imagen porque una causa muy común de anemia son los pacientes que se hacen la cirugía bariátrica. Es bien común y hasta temporalmente lo cuento. Ya pasaron 5 años, va a tener déficit de cobalamina. Ya pasaron 1 año, va a tener deficiencia de hierro. Y muchas veces los cirujanos pues les dan sus suplementos. Sin embargo, hay que considerar que en una cirugía de este tipo se reduce la capacidad de absorción, la superficie de absorción de estos nutrientes. Por lo tanto, los requerimientos son más altos y además de eso el paciente tiene otras comorbilidades, su capacidad de producir eritrocitos dependiendo de estas vitaminas va a fallar. El sitio de absorción, el hierro, todas las vitaminas pues vienen de los alimentos, van a pasar por el estómago tiene ácido clorhídrico, tiene unas células que se llaman parietales que están en el fondo gástrico. Las células parietales producen un factor que se llama factor intrínseco, que es como un chaperón. Todos sabemos que es un chaperón. Es aquel que acompañaba a la muchacha para que el novio no la besuqueara. Bueno, entonces el factor intrínseco hace lo mismo. Se pega a la cobalamina cuando es absorbida, se pega para que no sea degradada por el ácido clorhídrico en su paso por el estómago y tiene que llegar hasta el íleon para que se libere del factor intrínseco y se pueda absorber para poder ejercer sus funciones. La cobalamina es muy importante también para la formación de mielina. Por lo tanto, es uno de los motivos por los cuales un paciente con anemia por deficiencia de B12 va a tener neuropatía, que es un punto clave. Bueno, y el hierro, hay 2 formas, el ferroso y el férrico. ¿Cuál es el más ágil para absorberse por tubo digestivo? ¿El que viene de las carnes rojas o el que viene de todas las hortalizas? ¿Cuál será? El que viene de las carnes rojas, porque ya está en una forma reducida y es más fácil que puedas, ya pasó esa etapa bioquímica, ya la libró y entonces ya llega directo a absorberse, por eso es más eficiente en su absorción. Hay algunos alimentos que disminuyen la absorción del hierro, por ejemplo el té, el café, el vino tinto, algunos antiácidos también nos van a disminuir la absorción de cobalamina y de hierro, y es todo lo que hay que preguntarle a un paciente cuando tiene anemia. Ajá. Bueno, y entonces aquí pues el ácido fólico también se va a absorber aquí en el yeyuno, el hierro se va a absorber en el duodeno junto con el calcio, el ácido fólico en el yeyuno junto con la vitamina liposoluble, y aquí en el íleon dijimos que la vitamina B12, factor intrínseco, sales biliares y grasas. ¿Qué otra cosa le tenemos que ver al paciente como síntomas cuando nos llega con anemia? Vulgarmente conocidas como boqueras, pero es la queilitis angular. La queilitis angular no es tan rara, es bien común, a veces es así de pues dramática como esta foto, pero a veces es muy incipiente y hay que preguntarle al paciente, ¿le salen boqueras? Y nos va a decir que sí, y eso lo vemos frecuentemente en deficiencia de hierro y deficiencia de cobalamina. También podemos ver en deficiencia de cobalamina la disgeusia. Ya no me sabe la comida, me arde la boca, me duele la cabeza, se me duermen las manos y los pies. Aparte de los síntomas comunes de toda anemia, que es cansancio, sueño, disnea, no. Característicamente la cobalamina, síntomas neurológicos, ¿sí? Y vemos aquí la coiloniquia, que se ve en la deficiencia de hierro, son las uñas en cuchara. Pica, el pica es comer cualquier cosa que no sea comida, ¿sí? Lo más común es hielo, pero hay gente que se come el barro, que come gises, que se come las uñas. Eso es un hábito que antes no tenían, entonces hay que preguntarle, ¿y desde cuándo lo empieza a hacer? No, pues desde hace unos 6 meses, pero antes no lo hacía, pero ahorita sí, o me dan muchas ganas de comer naranja, cualquier cosa que no sea su hábito, pues podemos decir que puede ser pica, ¿sí? Es pica. Y entonces aquí les muestro una
foto de las cirugías por bypass, antes de la cirugía, cómo está el tránsito por el estómago y por el intestino de manera normal, y cómo aquí en una cirugía, cómo cortan, ¿sí? Derivan, hacen una derivación del esófago, una pequeñita porción del estómago, y cómo derivan con una parte del intestino delgado a otra parte del intestino delgado. Entonces ya nos quitamos toda esta capacidad de absorción y aquí están las células parietales. Entonces ya las quitamos, ya el factor intrínseco como para qué se va a producir, ¿sí? Y entonces disminuimos al paso de los años el valor de esta vitamina, que podemos tener reservas hasta por 5 años. Del hierro podemos tener reservas hasta por 1 año, aunque no consumiéramos nada que contenga hierro. Sin embargo, en las mujeres o en ciertas situaciones donde los requerimientos son más altos, embarazo, lactancia, sangrados menstruales abundantes o sangrados en un hemofílico, nos pueden incrementar los requerimientos y presentar anemia. He tenido pacientes con hemofilia, con hemoglobinas hasta de 3 por deficiencias de hierro y por sangrados molares, o sea, ni siquiera un sangrado de tubo digestivo agudo, simplemente un sangrado crónico. Aquí es para que veamos, a lo mejor no se ve hasta atrás, cómo a través de la edad de la persona va cambiando los valores de hemoglobina. Aquí al nacimiento, el promedio aquí a nivel del mar son 16.5, pero se puede tener hasta 18 gramos de hemoglobina y completamente normal. ¿Y cómo va disminuyendo la hemoglobina? ¿Sí? Conforme pasan los meses. A partir del segundo mes hay una caída muy importante del valor de hemoglobina. De 14 puede llegar hasta 11. Y los valores de un infante pueden ser hasta 11.5. Por eso les mencionaba, hay que conocer bien que hay cambios fisiológicos en los valores celulares y no nada más guiarnos por los valores de referencia de laboratorio, porque ningún laboratorio nos va a decir qué edad tiene el paciente, es hombre o mujer, oiga, ¿dónde vive? Nadie nos va a preguntar eso. Y aquí de tal manera que ya en la adolescencia, a partir de los 12 años, ya empieza a incrementar la hemoglobina al valor del adulto, pues por efecto de las hormonas. En una mujer aquí ya tenemos 14 gramos con 2 desviaciones estándar, pueden tener hasta 12, y un varón desde 15 con 2 desviaciones estándar hasta poder llegar hasta tener 13. El volumen corpuscular medio también es mayor en los recién nacidos, pueden tener más de 100, ir bajando hasta los valores de adulto, que es de 80 a 96 el volumen corpuscular medio, y la hemoglobina corpuscular media también tiene una caída. El valor normal es de 27 a 31 en el adulto, por lo tanto, si tenemos un niño de unos 5 años que tiene una hemoglobina corpuscular media de unos 26, no precisamente quiere decir que tiene deficiencia de hierro. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media también es relevante, puede haber alteraciones cuando hay disminución de hierro, pero sobre todo en esferocitosis hereditaria la vamos a tener por encima de 36. Eso es como que su principal utilidad de la hemoglobina corpuscular media. Y a todo esto, ya vimos la hemoglobina, ya vimos el hematocrito. Bueno, los reticulocitos. La verdad, ¿cuántos piden reticulocitos cuando les reportan anemia? Sin pena, levanten la mano. Nadie. Y es bien importante pedir reticulocitos para interpretar el origen de la anemia. Los reticulocitos es una tinción especial que nos van a hacer en el laboratorio y el químico nos lo va a reportar en porcentaje. De ahí nosotros tenemos que hacer una fórmula para saber el índice de producción reticulocitaria. Los reticulocitos tienen diferentes tiempos de maduración dentro de la médula hasta que salen a la circulación periférica y depende del valor del hematocrito. Esto es importante, esta tablita, para poder corregir los reticulocitos y luego saber el índice de producción reticulocitaria. De esta manera podemos saber si está por encima de 2%, si es regenerativa. Regenerativa es que mi médula está sana, tiene suficientes vitaminas y es capaz de responder a la anemia. ¿Sí? ¿Cuándo es regenerativa una médula? Cuando tiene déficit de algún hematínico, cuando está infiltrada,
¿sí? Por algo maligno o cuando hay mielofibrosis o hay alguna otra cosa que me está impidiendo que el paciente no responda adecuadamente. Y es una causa bien común también de falla terapéutica, la eritropoyetina. Yo le doy eritropoyetina al paciente sin saber por qué tiene anemia y nunca me sube la hemoglobina. Pues resulta que tiene deficiencia de hierro. ¿Cómo va a responder la anemia? ¿Cómo la voy a forzar a producir glóbulos rojos si no le estoy dando de comer? Entonces necesito corregir su déficit de hierro y a lo mejor ni necesita la eritropoyetina. Entonces por eso es importante conocer, aprender a utilizar estos parámetros que nos da el laboratorio. ¿Cómo corregimos los reticulocitos? Bueno, veamos los reticulocitos que nos dijo el químico que tiene este paciente en especial. Lo multiplicamos por el hematocrito del mismo paciente reportado por la máquina, por el citómetro, y lo dividimos por el hematocrito normal, que para un varón es de 45 y para una mujer es de 40. Al hacer esta división, vamos a tener los reticulocitos corregidos. Tenemos los reticulocitos corregidos y ahora los vamos a dividir por el tiempo de maduración de acuerdo al hematocrito que me dijeron que tenía el paciente. Por ejemplo, si yo tengo unos reticulocitos corregidos de 6, pero resulta que el hematocrito es de 45, lo divido entre 1, ¿cuánto será? Entonces, ¿es regenerativa o arregenerativa? Arregenerativa, no está por encima de 2, ¿sí? Para eso nos sirve este valor. También es importante dar interpretación al volumen corpuscular medio y el ancho de distribución eritrocitaria. Yo lo pongo en inglés, pero puede decir IDE, puede decir ADE, y es lo mismo. El volumen corpuscular en un adulto es de 80 a 99, no mayor de 100, y el ancho de distribución eritrocitaria de 12 a 14%. Vamos ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque entonces tenemos que evaluar varios parámetros cuando un paciente tiene anemia. Primero, regenerativa o arregenerativa, microcítica, normocítica, ¿sí? O macrocítica. Por eso, conociendo esto, podemos saber cuál es el origen más probable de la anemia. Entonces, tenemos que la mayoría de los volúmenes corpusculares bajos se deben ferropenia, pero también los rasgos talasémicos, otras hemoglobinopatías, ¿sí? Lo más común aquí en Tabasco pues son los rasgos talasémicos, son bastante comunes, y también las beta-talasemias, aparte de la ferropenia, que es así aquí en todo el mundo. Un volumen corpuscular normal, pues lo tenemos en hemorragias agudas, en anemias por enfermedad crónica, por ejemplo, los pacientes con problemas en la tiroides, con alguna endocrinopatía, nefropatía, ¿sí? También en las fases iniciales de la deficiencia de vitamina, de ácido fólico y de hierro, vamos a tener normocromía. La macrocitosis, casi siempre el paciente tiene un sangrado agudo, está hemolizando, es un paciente que está consumiendo algunos fármacos y es un paciente con una hepatopatía crónica. Ajá. Esto, si lo sumamos, lo combinamos con un índice de distribución eritrocitaria, que es lo que me pide, ¿se acuerdan de la curva de Gauss, de distribución normal de matemáticas? Bueno, en medio es la línea media y las desviaciones estándar, ¿no? Los intervalos de confianza. El RDW es cuando tenemos diferentes tamaños y entonces ya no está en la línea media nuestra curvita. Esto lo vemos lo más frecuente en deficiencias de hierro, también en hemoglobinopatías. Algunas quimioterapias también nos pueden dar macrocitosis con un índice de distribución eritrocitaria incrementado. Ahora vamos a sumar los 3 parámetros. Volumen corpuscular, ancho de distribución eritrocitaria, índice de producción reticulocitario. Menor de 2, dijimos, arregenerativa, mayor de 2, regenerativa. ¿Sí? Viendo ahora lo que nos describan en el frotis de sangre periférica, le vamos a agarrar mayor sabor al caldo.
Aquí, por ejemplo, si nos describen eritroblastos, ¿qué dijimos? Que los eritrocitos no tienen organelas. Por lo tanto, ver un eritroblasto en sangre periférica no es normal. Entonces, ¿cómo vemos eritroblastos? Vemos aquí el glóbulo rojo, tiene el mismo color su citoplasma que el resto de los eritrocitos, por eso sé que es un eritrocito, pero si tiene núcleo, es un eritroblasto. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede estar pasando aquí? Hemorragia aguda, una anemia hemolítica, una enfermedad maligna, una mieloptisis, que puede ser algún otro cáncer que me esté infiltrando en la médula, eso me va a dar esta alteración. Las células en diana, aquí está el eritrocito con su palidez central, no mayor de 1/3. Aquí vemos que no hay palidez central. Aquí hay otro circulito rojo en el centro, ¿sí? Que es hemoglobina atrapada ahí, y esto lo vemos en hemoglobinopatías, como por ejemplo la talasemia, que es bien común, y también lo vemos en intoxicaciones por plomo, las células en diana o en flanco de tiro. Este es un patrón leucoeritroblástico. Aquí veo un eritroblasto, y si a este eritroblasto le sumo formas inmaduras de la serie mieloide, en la serie mieloide solamente lo normal en sangre periférica, que dijimos que son bandas y neutrófilos, ¿sí? Pero aquí vemos una célula muy grande, sin nucleolo, con una relación nucleocitoplasma 1:1, esto es un mielocito. Vemos mielocitos, vemos metamielocitos, que es como un frijolito el riñón, ¿sí? Y vemos más mielocitos, vemos bandas, vemos neutrófilos, vemos eosinófilos. Bueno, esto es un patrón leucoeritroblástico y lo vemos en algo que está infiltrando la médula. Las células en lágrima, aquí están, ¿sí? Las células en lágrima las vamos a ver en mielodisplasia, también en algo que me esté afectando la médula ósea. Mielofibrosis, mielodisplasia, ya en enfermedades no precisamente malignas. La mielodisplasia no se considera como tal pues un cáncer, pero pues sí nos produce esas alteraciones. Acantocito, bien comúnmente nos lo reportan en el laboratorio, que hay un acantocito, y esta es la diferencia con el equinocito. El equinocito tiene proyecciones, su citoplasma, pero sus proyecciones son redondeadas y son cortas, y esto lo vamos a ver en uremia. El acantocito tiene proyecciones, su citoplasma, pero son largas y son picudas. Esto lo vamos a ver en hepatopatías crónicas. El esquistocito lo vamos a ver en pacientes que tienen microangiopatía trombótica. ¿Cuál es esa? La coagulación intravascular diseminada, el síndrome de HELP en las embarazadas, la púrpura trombocitopénica trombótica. También lo podemos ver en pacientes que tienen prótesis valvular mecánica por un mecanismo de hemólisis. Van a tener alteraciones, rupturas en el citoplasma, los glóbulos rojos. El drepanocito, que es el de la anemia de células falciformes, no lo vemos en rasgo falciforme, lo vemos en anemia de células falciformes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para que se exprese la enfermedad tiene que ser homocigoto el paciente. La mayoría son heterocigotos, que quiere decir que tienen un alelo sano, por lo tanto clínicamente nunca van a expresar la enfermedad, solamente tienen el patrón de herencia, ¿sí? Y en ellos no vamos a ver drepanocitos, solamente vamos a tener un tamiz metabólico anormal o vamos a tener microcitosis, puede ser. Otra alteración que vemos no tan rara es el rouleau, a diferencia de la aglutinación. En el rouleau es el apilamiento de monedas. Aquí vemos cómo está un glóbulo rojo, perdió su potencial Z, que es esa diferencia de cargas que se repelen entre sí y se están agrupando, pero como moneditas. Este rouleau lo vemos en paraproteinemias como linfomas, mieloma múltiple y otro tipo de linfomas no tan comunes. La aglutinación, a diferencia del rouleau, no está formando monedas, simplemente se está pelmazando, todos los glóbulos rojos están formando un botón, todos se están pegando entre sí, y esto es una reacción
de antígeno-anticuerpo. Y esa reacción que vemos nos la describe el químico y si nosotros andamos de curiosos también nos lo podemos ver. Y esa reacción antígeno-anticuerpo es, por ejemplo, cuando tenemos algunos fármacos de quimioterapia o cuando tenemos crioaglutininas, síndrome de Raynaud, ¿sí? Podemos ver este fenómeno en el laboratorio. Este es un cuadro que les resume todo lo que les estoy contando, ¿sí? De las anormalidades que se ven, que nos describen en el frotis de sangre periférica y cuáles son las causas más comunes de esta. Este es un algoritmo también que resume lo que les estoy platicando. Con gusto les podemos compartir las diapositivas porque pues están chiquitos. Entonces, primero, historia clínica, exploración física, citometría hemática completa, que me describa todos los volúmenes que tengo que analizar, ¿sí? Y frotis de sangre periférica. ¿Qué me describe el frotis? Eso es básico para interpretar una anemia. Regenerativa, clasificarla por volúmenes y en base a eso saber qué pruebas pido. Si yo sospecho hemólisis, entonces ¿qué pruebas voy a pedir? Aptoglobinas, bilirrubinas, deshidrogenasa láctica, CUMS directo. Hay anemias hemolíticas que son CUMS directo negativo, como por ejemplo, ¿cuál? Las hereditarias, ¿sí? Y otro tipo que también son autoinmunes, pero son muy raras, como la hemoglobinuria paroxística nocturna. Pero es rarísimo, rarísimo. Son contados los casos en México. Yo tengo uno, por cierto. Y también evaluar, por ejemplo, las reservas de hierro, si tenemos una anemia arregenerativa, microcítica, hipocrómica, con células en flanco de tiro, con hipocromía, pues ¿cuál será la causa más común? Hay que pedirle su cinética completa de hierro, pero no nada más pedir hierro sérico. Eso es otro error bien común que veo. Hierro sérico es como pedirle una glucosa ahorita al paciente en la mañana. No sirve de nada. Pídanle cinética de hierro más ferritina, porque no todas las cinéticas de hierro se las reportan con ferritina. Y algo importante, ¿por qué? Porque la ferritina es un reactante de fase aguda. Entonces, si yo tengo una actividad inflamatoria infecciosa, se me va a elevar y yo voy a pensar que las reservas o están altas o están normales y en realidad el paciente tiene ferropenia. Por eso pido el porcentaje de saturación de la transferrina, que se me viene en la cinética de hierro. Y de esta manera puedo evaluar mejor cómo están las reservas del paciente. Cuando tengo una anemia macrocítica, regenerativa, ¿qué dijimos? Pues puede ser fármacos, ¿sí? Puede ser deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, y entonces, ¿qué le pido? ¿Cómo están los niveles de cobalamina? Y el estándar de oro, el ácido metilmalónico, para conocer cómo están las reservas de vitamina B12. ¿Ya listos? Bueno, pasamos al caso clínico número 1. O preguntas, o como usted me diga, doc. Caso clínico. Bueno, ¿quién va a ser el valiente? Anímense. Masculino de 64 años, astenia, adinamia, disnea de medianos esfuerzos, palpitaciones, mareo, pérdida de 4 kilos de peso en 6 semanas. Es lo más relevante de la historia clínica. Fue a urgencias, le detectaron hemoglobina de 6 y medicina interna dice, pues pónganle 2 paquetes y denle hierro a una tableta al día. Lo vemos pálido, no está ictérico, está tratando, está bien equilibrada la anemia, no está descompensado y pues neurológico normal, no tiene edema, extremidades y neurológico normal. En sus laboratorios vemos 4.630 leucocitos, diferencial normal, 9.3 de hemoglobina, porque ya lo vimos post-transfusión, BCM 62.3, hemoglobina corpuscular media 17.8, un ancho de distribución eritrocitaria del 31%, plaquetas 487,000, glucosa 108, creatinina 0.92, colesterol bien, triglicéridos bien, reticulocitos 2%.
¿Cómo abordaríamos a este paciente? ¿Quién se anima a interpretar la biometría hemática? Es una anemia leve, moderada, severa. No se los dije, pero arriba de 10 es leve, de 7 a 9 es moderada y menor de 7 es grave. Entonces es una hemoglobina de 9.3. Es una anemia moderada con un volumen corpuscular de 62, está bajo, dijimos que lo normal es de 80 a 99, entonces es una anemia microcítica con una hemoglobina corpuscular de 17.8, dijimos que lo normal es de 27 a 31, entonces hipocrómica, este valor es de 12 a 14%, es el ancho de distribución eritrocitaria, 31%. Ya de entrada, yo ya estoy oliendo que es anemia microcítica y hipocrómica con un ancho de distribución eritrocitaria elevado. Primera posibilidad. Deficiencia de hierro, muy bien, doctor. Plaquetas ligeramente incrementadas, no es raro ver trombocitosis leve en ferropenias, ¿sí? Su función renal está bien, entonces pues ya descartamos enfermedad crónica, ¿no? Bueno, reticulocitos 2%, doc. Entonces, así de entrada, con esta hemoglobina, ¿regenerativa o arregenerativa? No, es reticulocitos. No he sacado el índice de producción reticulocitaria. Ajá. No todos los laboratorios me lo dan, yo lo tengo que calcular. Entonces dijimos que calculamos multiplicando los reticulocitos del paciente por el hematocrito, que es 2 por hematocrito, ¿no? ¿Dónde está? No lo puse. Pero bueno, es una tercera parte, 28%. 2 por 28 y es varón entre 45. ¿Cuánto me da? 1.2. Y tiene un hematocrito, dijimos que de 28. Entonces, los días de maduración del reticulocito, la tablita era 45, 35, 25, 15. 45, un día de maduración. 35, 1.5 días de maduración. 25, 2 días. Y 15, 3 días. Bueno, doctora, ¿y esos resultados del laboratorio son posterior a la orden del internista de aplicar paquete globulado? Sí, pero los volúmenes no se me van a modificar, a menos de que esté politransfundido. La está en 6 gramos. Sí. Y acá ya aumentó a 9.3, o sea, no fue suficiente, ¿no? Entonces, no, solamente transfundimos al paciente cuando está descompensado. O sea, para satisfacerlo clínicamente, no para dar con el diagnóstico definitivo. Sí, la mejor transfusión es la que no se hace. Hay que transfundir al paciente cuando no tiene una causa tratable para mejorar su hemoglobina o es una hemorragia aguda descompensada. Un paciente baleado, un accidente automovilístico, taquicárdico, chocado, pues hemoglobina de 6, pues hay que transfundirlo, ni le pienso. Ahí también ahí no sé, como sea tratamiento de urgencia, están omitiendo algunos otros datos, como sangrado tubo digestivo. Sí, eso es lo que se tiene que abordar también, doc. Pero aquí hablando del índice de producción reticulocitaria, pues ya sabemos de acuerdo a la fórmula que es regenerativa, ¿sí? Entonces, anemia microcítica, hipocrómica, A de elevado, índice de producción reticulocitaria por debajo de 2, primera posibilidad, deficiencia de hierro. Ferritina de 3. Sangre oculta en heces positiva. Toda deficiencia de hierro se tiene que buscar la causa, es una bandera roja, ¿eh? Entonces, la causa más común son pérdidas de sangre, pero no nos vamos a quedar con eso, porque si la sangre oculta es negativa, ya no le hago nada. No, hay que pedir la seriada o incluso hacer endoscopía, colonoscopía, ¿sí? Y también no olvidemos que otras causas no nada más son por tubo digestivo, pueden ser pérdidas hemáticas por vías genitourinarias y, como les comentaba yo, el paciente hemofílico con su sangrado en la muela, y no nada más las pérdidas hemáticas, sino la mala absorción, ¿sí?
la enfermedad celíaca, el espluro tropical, tenemos que ver cómo son las heces. Tiene gotitas de aceite que usted pueda ver, parecidas al aceite. No. Bueno, de cualquier manera pido un coprológico, parasitosis, también son causas de deficiencia de hierro, y todo eso le tengo que pedir al paciente. Pero en este salió la sangre oculta en heces positiva. ¿Y qué creen que resultó? Un antígeno carcinoembrionario elevado, resultó un cáncer de colon. Entonces es así como tenemos que abordar al paciente. No nada más transfundirlo, eritropoyetina, hierro y hematología. Caso 2. Masculino de 17 años va a urgencias por 2 días de evolución con palidez, una cruz, ictericia, una cruz, coluria, dolor abdominal difuso de leve intensidad. Lo vemos pálido, sí, ictérico, una cruz, bien hidratado, no tiene hipertrofia gingival, no tiene ganglios, no tiene visceromegalias, no tiene crecimiento de tiroides, porque ya le estamos buscando en el examen físico todo lo que dijimos que hay que estudiar en una anemia, ¿verdad? Sí se ve un poco ictérico, pero pues neurológicamente está bien. Vamos a ver sus laboratorios. Sus laboratorios dice que tiene 3.950 leucos, o sea, leucopenia. Neutrófilos 2.200, normales, de 1.500 hasta 7.500 es lo normal de los neutrófilos. Linfocitos 1.200, de esto lo normal son 1.500 a 4.000, tiene 1.200. Entonces tiene una leucopenia a expensas de linfopenia leve, una anemia de 10 gramos, ¿es leve, moderada o severa? Leve, con un volumen corpuscular de 101.8, es macrocítica, una hemoglobina corpuscular media de 31.9, normal. Plaquetas 33.000, tiene trombocitopenia también, no nada más tiene anemia, mira, tiene leucopenia, linfopenia, trombocitopenia. El ancho de distribución eritrocitaria 16.9%, anisocitosis, reticulocitos de 6%, pero no los he corregido, ni he sacado el índice de producción reticulocitario. Glucosa de 90, creatinina normal, transaminasemia, TGO en 172, bilirrubina total 5.58, directa 0.3, indirecta 5.3, es decir, es una hiperbilirrubinemia indirecta. ¿Será que está hemolizando? Proteína 6.9, albúmina 4.2, globulinas 2.7, normales las globulinas, 2120 de deshidrogenasa láctica. El valor de la deshidrogenasa ahí sí depende del laboratorio. Ahí sí todos los laboratorios tienen diferentes rangos de referencia. Calcio 9.7, bien, fósforo 4.7, sodio 140, potasio bien, cloro 100, tiempos de coagulación normales. ¿Cómo abordamos a este paciente? Es una anemia leve, macrocítica, pero tiene pancitopenia y deshidrogenasa láctica alta. ¿Qué dijimos? Que entre las causas de macrocitosis con pancitopenia, anemia regenerativa, ¿qué podía darnos eso? ¿Qué vitaminas son importantes para la producción de glóbulos rojos? Exacto. Y la cianocobalamina sí nos va a dar pancitopenia. No mencioné síntomas neurológicos, aguas, porque por eso lo puse. Pero es un diagnóstico diferencial, ¿cierto? La deficiencia de cobalamina. Y me puede elevar la deshidrogenasa bien alto, hasta 5.000, 7.000. He tenido pacientes y pensar que es una leucemia, y con justa razón. Se puede pensar en eso, ¿verdad? Bueno, fue visto por 2 médicos anteriormente, le hicieron fragilidad osmótica, yo no se lo hubiera hecho porque la concentración de hemoglobina corpuscular media está normal. Dijimos que arriba de 36 me hace sospechar esferocitosis hereditaria. La inducción de drepanocitos, negativa. No sé por qué inducción de drepanocitos, pero negativa. Electroforesis de hemoglobina también le pidieron, normal. En la electroforesis de hemoglobina, el patrón de predominio normal es la hemoglobina A del adulto, 96.7%, B, que es de las cadenas beta de globina,
que tiene que ser un remanente, porque las hemoglobinas cambian de la vida embriónica fetal y a partir del 6º mes ya tiene que predominar la hemoglobina A del adulto. La A2 es un remanente, ¿sí? Hemoglobina C y S en ningún porcentaje de la vida es normal. CUMS directo negativo. Frotis de sangre periférica, esferocitos, eritroblastos, macrocitosis. La serie blanca no se vio con alteraciones morfológicas y sí vi trombocitopenia, sí lo confirmé, no era una pseudotrombocitopenia. Neurológicamente, pues, está bien, ¿sí? En la exploración neurológica, pero ella me está refiriendo a cefalea y parestesias. Los laboratorios, 3.570, leucopenia. Neutrófilos, 1.990, normales, ¿no? Linfocitos, 1.390, ¿normales o no? Bajos. Volumen corpuscular, 133.8. ¿Qué tipo de anemia es? Macrocítica, y es una anemia leve de 10 gramos. Plaquetas 173.000. Deshidrogenasa 2.271. Gracias. Reticulocitopenia no está corregida, pero pues ya de entrada, ¿para qué la corrijo? 1%. Glucosa 92, creatinina 0.48 y ácido úrico bien. Entonces, posibilidades diagnósticas, pero ya alguno de ustedes. Vamos a ver, le pides B12, doc, ¿verdad? ¿Qué crees? 120, estás bajo. Muy bien, doctor. Lo normal de B12 es arriba de 250, ¿sí? Ella tiene 120, entonces es una deficiencia de B12 y en toda deficiencia de B12, en un paciente que no tiene una cirugía bariátrica, hay que pedir, ¿qué dijimos? Que depende de las células parietales del estómago y depende del factor intrínseco. ¿Por qué es importante que se lo pida? Porque si yo le corrijo la deficiencia de cobalamina y no sé si estos anticuerpos están positivos, al rato, después de 5 años, va a volver a presentar el mismo cuadro, porque nunca en su vida va a absorber la vitamina B12 por el tubo digestivo. ¿Por qué tiene anticuerpos que me van a estar bloqueando la absorción de la vitamina B12? Entonces, anticuerpos, antifactor intrínseco y anticélulas parietales le tengo que pedir. Y si están positivos, este paciente va para toda la vida para estar con refuerzos de cobalamina. Y para nada le voy a dar vitamina B12 oral porque no me la va a absorber. Otro caso, ya casi se acaba, ¿eh?
Mujer de 69 años, la mandó gastroenterología por anemia crónica. Ok, revisamos el histórico del laboratorio. Siempre hay que revisar el histórico. A veces hay pacientes que llevan todo su expediente a la consulta. Hay que comparar para ver desde cuándo se presenta la anemia. Las anemias crónicas siempre van a estar la mayoría de las veces bien compensadas y el paciente no va a estar taquicárdico, no va a tener disnea. Va a ser un paciente que casi no tiene síntomas. Entonces hay que establecer también el periodo de presentación de los síntomas. Entonces la presenta desde el 2023, digamos que tiene 2 años con anemia, y le han estado tratando con hierro 3 meses sin mejoría. Otro error frecuente es dar hierro, una tableta al día, 1 mes. Nunca voy a lograr recuperar las reservas de hierro en ese paciente. Las reservas de hierro dependen del hierro elemental, no del gramaje que me dice el frasquito, ¿sí? Entonces, para que yo tenga una adecuada dosis de hierro elemental, mínimo son 2 tabletas al día de sulfato o fumarato ferroso por día hasta que yo recupere la hemoglobina, pero pocos pacientes me van a tolerar el hierro tomado, les va a dar gastritis, reflujo, estreñimiento y lo van a suspender, ¿sí? Entonces, bueno, de aquí de entrada, bueno, pues hierro 1 vez al día por 3 meses, ¿no mejoró? Bueno, tenía en sus antecedentes derrame pleural y edema de extremidades inferiores, comorbilidades, diabetes, hipertensión, demencia. La vemos pálida, 2 cruces, no está ictérica, no tiene ganglios, no tiene patoesplenomegalia, neurológico bien, pero le vemos edema de extremidades inferiores. Entonces tiene leucocitos 6.620, 4.470 neutrófilos, 1.690 linfocitos. ¿Por qué les pongo la citometría completa? Aunque estamos viendo abordaje de anemias, porque tenemos que evaluar todas las células, porque si hay pancitopenia, si hay linfocitosis, si hay neutropenia, entonces yo no voy a pensar en déficit a lo mejor de hierro, voy a pensar en otras cosas, ¿sí? Entonces, bueno, hemoglobina de 7.8 con un volumen corpuscular de 91, hemoglobina corpuscular de 31, plaquetas 424.000, BCG 6, glucosa 97, 1.9 de creatinina, TGO de 22, TGP de 16, deshidrogenasa normal, globulinas normales, hipoalbuminemia de 1.7, glucosuria en el examen de orina y proteinuria. A ver, ¿los escucho? Exactamente. Se le calcula una depuración así rapidito con la fórmula de Cockcroft en 15 mililitros por minuto. Paciente con anemia secundaria nefropatía crónica, se deriva a nefro y le iniciamos eritropoyetina 100 unidades por kilo por semana y terminó en hemodiálisis el paciente. Creo que es el último caso. Varón de 49, portador de hígado graso, nefrolitiasis secundaria a hipocitraturia e hipertensión arterial sistémica. Se mandó a hematología por un hallazgo fortuito de linfocitosis, lo pongo entre comillas porque tenía 2100. ¿Consideran que es linfocitosis? No. Ok, bueno, pero lo mandaron a hemato. No hay síntomas B, no hay fiebre, la exploración física es normal. Híjole, entonces, ¿qué le va a este paciente? Bueno, vamos a ver. 4.930 leucos, 1.870 neutrófilos, 2.370 linfos, hemoglobina de 13.4, plaquetas 252.000, pues ya como tenía otros laboratorios, pues vamos a echar el chisme por allá. 9.2 de proteínas, 5.3 de globulinas, bilirrubina total de 0.5, BCG de 15, deshidrogenasa normal y ligera, transaminasemia y no, sin relevancia. Entonces, ¿qué podrían sugerir que le hiciéramos? ¿Qué podríamos pensar por ahí? ¿Qué alteración encontramos en sus laboratorios? ¿No? Globulinas elevadas, pero bueno, pues tiene hígado graso. No importa, vamos a echar chisme. ¿Qué creen? Electroforesis de proteínas con pico monoclonal en región gamma de 3.8, mieloma múltiple.
Bueno, mujer de 30 años, diabética, con litiasis vesicular, va a valoración preanestésica. No está histérica, no está pálida, no tiene ganglios, no tiene visceromegalias, no tiene petequias, la biometría con 13 de hemoglobina, 7.500 leucos, 4.500 neutrófilos, 3.000 linfocitos, 15.000 plaquetas. Volumen plaquetario medio de 14, tiempos de coagulación normales. ¿Qué podría yo pensar en este paciente? Le van a quitar la vesícula, nada más. Dengue, muy bien. ¿Qué otra cosa? Pero no tiene fiebre. Pero está bien, un dengue, ¿ok? ¿Alguien más? En los laboratorios, ¿qué vemos? Una trombocitopenia aislada, ¿no? Volumen plaquetario medio elevado. Frotis de sangre periférica, agregados plaquetarios, satelitismo plaquetario. Cuenta corregida de plaquetas, 250.000 y en citrato 237.000. Entonces es una pseudotrombocitopenia, no requiere tratamiento, alta de hematología. Pero si los médicos vuelven a pedir biometría hemática sin pedirle en citrato o en heparina, van a volverlo a referir hemato porque va a volver a pasar lo mismo. Entonces, pues hay que también pues revisar todo el historial del paciente, qué comorbilidades tiene, qué dijeron otras especialidades para considerarlo para evaluaciones futuras. Y bueno, pues yo les agradezco mucho. Esta es la Catedral de San Luis Potosí, de cantera rosa, es el centro histórico, todo es de cantera rosa y pues bueno. Muy bien. Por parte del Laboratorio Xontalpa le agradecemos la asistencia, así como la confianza de la Sociedad de Médicos Generales Certificados del Estado de Tabasco, esperando nuevamente contar con su presencia en las próximas ponencias académicas. Gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, adelante, doctor. Doctora, hace rato que tocó el tema de la reposición de hierro. Si sabemos que el hierro M es el que absorbemos mejor, ¿por qué no existen formas farmacéuticas de hierro M? Todo el que existe, bueno, hasta donde yo sé,